continuar con nosotros, como es habitual aquí a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde. Vámonos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. ¿Cómo estás, Rosario? Muy buenas tardes. Qué gusto de estar aquí, Alberto. Gracias por invitarme. Rosario, nuestro tema de hoy son escándalos, filtraciones de audios, videos, donde pues todos vemos que ocurre algo irregular, pero no pasa nada. Y en las obras insignias de esta administración, pues parece que también hay mucha opacidad, ¿no? Decía el exsecretario de Hacienda, el primero que tuvo el presidente López Obrador, que el peor error de esta administración fue haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, porque costó mucho dinero indemnizar a los constructores que se fueron tranquilos, se cerró un proyecto muy importante y se tuvo que abrir otro que costó también mucho dinero. ¿Cómo ves esta situación del aeropuerto de Texcoco? Bueno, mira, ya realmente después de 3 años, decía mi abuelita, ya ni llorar es bueno. Realmente ya pasó. Hoy tenemos otra película. Desgraciadamente, pues si hubiéramos podido tener un gran hub de aviación, no es así. El grave problema es que ahora vamos a tener que pagar en los siguientes 20 años el dinero que nos prestaron para hacer ese aeropuerto. Realmente el saldo es lo que no es bueno. Y el otro problema es que tenemos otro aeropuerto que pues hoy es el Felipe Ángeles, el AIFA, que por alguna razón se hizo el aeropuerto. Yo creo que no es un mal aeropuerto, solo es muy pequeño, respecto a las dimensiones de lo que iba a ser Texcoco, pero con la diferencia de que se quede el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el tema es que el acceso al pasajero es lo que está muy difícil. Entonces, no importa cuántos vuelos le pongas, si no haces fácil el acceso al pasajero, pues muy difícilmente va a haber movimiento suficiente ni rentabilidad, porque al final de cuentas los aeropuertos están para tener pasajeros y los pasajeros necesitan vuelos. Y aunque tú pongas 1,000 vuelos mañana y traigas a todas las aerolíneas del mundo a que operen ahí, si no tienes pasajeros, no van a ser rentables y por lo tanto no se van a quedar. Entonces yo creo que eso es algo que deberían repensar en lugar de pues pensar en hacer una línea aérea, en abrir los cielos, en traer aerolíneas extranjeras. Es cómo le hacemos rápido y sencillo el acceso al pasajero. Entonces lo que veo es que falta esa planeación y falta esa visión de largo plazo de qué vamos a hacer también con ese aeropuerto, cuál va a ser su vocación. Y sabemos que se quiere hacer un aeropuerto de carga ahí. Pues yo creo que deberían enfocarse a eso, en lugar de querer que haya otro tipo de vuelos. Me parece que lo más sensato es que se haga el aeropuerto de carga. A ver, entonces, pero a ver, platícanos. Este aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene andenes, o ¿cómo se llama donde llegan los aviones? Están, las plataformas. Plataformas. Y las puertas, ¿no? Puertas ¿Cuántas de embarque. plataformas tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Vamos a pasar posiciones. Hay posiciones que son de contacto y hay posiciones remotas. Okay. Entre ambas tenemos 100. 100. Sí, ¿Cuántas tiene el aeropuerto Felipe Ángeles? Tiene 14 que pueden hacerse 28 porque digamos que en una sola posición puedes tener dos aeronaves. Okay. Entonces lo máximo que tiene son 28. 28, o sea, que ni siquiera con el esfuerzo de desacreditar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dijéramos todos se van, y tú dices no hay pasajeros, órale, que se vayan todos los pasajeros, el Felipe Ángeles no podría dar servicio porque nada más tiene 28 posiciones contra 100 que hay actualmente del aeropuerto, ¿es así? Ese es parte del problema. El asunto es que si tú hicieras esto que me estás comentando, estarías desalentando gravemente el transporte aéreo, porque si tú tienes que hacer mínimo 2 horas, por ejemplo, para llegar al Felipe Ángeles, y tu vuelo es Acapulco,
pues te sale mejor irte por carretera, entonces vas a desincentivar los vuelos. Entonces yo creo que más bien lo que tendrían que hacer es un esfuerzo para poner el transporte terrestre fácil, accesible y también, bueno, no digamos barato, pero cuando menos decorosamente accesible para el público, para que puedan llegar al Felipe Ángeles y tomar vuelos en un tiempo en que sea además predecible, porque si un día puedes hacer 50 minutos y otro día 3 horas, ese es un grave problema, que el pasajero no lo puede medir y esa incertidumbre es la que lo hace inviable, ¿no? Y ahora, hablemos, que a ti no te gusta que hablemos de hace 3 años, pero vamos a hablar, Rosario, el aeropuerto de Texcoco, ¿cuántas posiciones iba a tener? Porque la idea de Texcoco era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, abrir uno grandotote que era el de Texcoco, y ¿qué posibilidades de posiciones tenía para iniciar? En la primera etapa eran 190, me parece. Eran 190 posiciones. Casi el doble de lo que tiene ahorita el Aeropuerto Internacional. El aeropuerto de la Ciudad de México. Y con la posibilidad de extenderlo a más. O sea, 190 de entrada y poderlo extender a más. ¿Cuántas pistas iba a tener? Mira, en principio se iba a inaugurar con 3 y a largo plazo iba a tener 6. Y bueno, será para tener operaciones simultáneas independientes, es decir, que al mismo tiempo pudieran estar operando 3 pistas, ¿no? Con llegadas o salidas, y entonces pues con eso te triplicaba el número de operaciones que puedes tener hoy. Ibas a tener operaciones simultáneas, algo que ahorita se cierra ese proyecto. Quién sabe por qué, pero se cerró. Dice que había mucha corrupción, pero se le tuvo que pagar a los constructores. Se abre el Felipe Ángeles y no puedes hacer operaciones simultáneas entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Felipe Ángeles. ¿Es así? Así es, tienen que ser secuenciales. Digo, no significa que no ayude. Sí ayuda, pero no vas a tener la misma capacidad. Entonces, de lo que se trataba era de darle viabilidad en el largo plazo a la demanda. Y lo que va a suceder es que, digo, en los momentos en que se discutía esto, los técnicos de espacio aéreo lo dijeron claramente. El conjunto de ambos aeropuertos solamente te aumenta en un 15% la capacidad global, ¿no?, de las operaciones. Es decir, no vas a poder tener todas las operaciones que se hubiesen deseado. En este momento, por ejemplo, hay alrededor de 300,000 anuales y en algún momento llegó a haber casi 400,000 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para largo plazo en Texcoco se estaban planeando 1,250,000 operaciones y estás hablando de más del doble. Y Lucía, yo le sigo diciendo Lucía en la IFA, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México juntos no alcanzarían 750,000. Entonces, ese es el tamaño de la decisión. De la disparidad. Es el tamaño de la decisión para irnos dando cuenta. O sea, el terreno que había en Texcoco era suficiente para incrementar más del doble de las operaciones que tiene ahorita el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y apenas dices 15%. Y luego dijiste al principio, Rosario, que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles mejor lo dejen como para carga. O sea, de plano no se le ve la posibilidad de que pueda detonar para hacer un aeropuerto considerado tripartita, el Ciudad de México, Toluca y el AIFA, para dar esa salida a la demanda de vuelos. Mira, lo que sucede, sí puedes tener obviamente vuelos de pasajeros. El asunto es que un aeropuerto, sobre todo un aeropuerto para un área metropolitana como la nuestra, lo que necesitas es lo que le llaman un hub.
o sea, un centro distribuidor y que también concentre operaciones, que lleguen muchos aviones con muchos pasajeros y cuando llegan después toman otros vuelos para ir a otros lugares. Este es un hub, ¿no? Concentra y luego distribuye. Y esto lo puedes hacer si tienes la capacidad de recibir muchos más vuelos y esta conectividad que se puede dar y que tiene que ser con el tiempo muy medido, para que si tú vas a hacer una conexión no te pases 6 horas en el aeropuerto, sino que tu conexión te dure máximo 2 horas. Entonces, para hacer eso necesitas una masa crítica que no te está dando, obviamente, el Felipe Ángeles ni el aeropuerto de la Ciudad de México. Por eso Texcoco tenía sentido. Ahora, puede tener pasajeros, pero tienes que darle una vocación a tus aeropuertos. Por eso hay otros aeropuertos que han fracasado, y te hablo de Tlaxcala, por ejemplo, de Cuernavaca, de Puebla, que, bueno, tiene algunas operaciones, pero no las que podría llegar a tener, porque no se ha pensado en una política de Estado que ayude a que esa vocación realmente cristalice. Y eso es algo que sí debería pensarse. Yo creo que la Secretaría de Comunicaciones y la Sedena, en este caso, tendrían que pensar muy bien cuál es la vocación que va a tener el Felipe Ángeles, que no significa que no pueden tener algunas operaciones de pasajeros, pero que son muy locales, ¿no? O sea, van directo a la población que tienes alrededor. Qué barbaridad, porque sí, ya estoy pensando entonces de que pues es dinero mal invertido esto del Felipe Ángeles, porque de acuerdo a las contemplaciones que tenían, y bueno, eran proyecciones, el aeropuerto de Texcoco, junto con el de Dallas-Fort Worth y el de Atlanta en Estados Unidos, iba a ser la entrada de Europa y de Asia, y incluso las líneas aéreas iban a escoger, ¿no? Pues aterrizo en Atlanta, aterrizo en Dallas, aterrizo en México, y de ahí las conexiones. O sea, era un proyecto de clase mundial, por así decirlo, Rosario, ¿así era? Así es lo que te digo, ese es un hub, ¿no? Y justamente de lo que se trataba era de hacer esta posible hub, además tomando en cuenta que México tiene muchos convenios bilaterales firmados con muchas naciones del mundo, y entonces tú puedes traer tráficos de Europa, conectar aquí y ir hacia Estados Unidos, o que vengan de Estados Unidos, conecten hacia Asia, o vengan de Asia y conecten hacia Sudamérica. O sea, la verdad es que México está en un lugar estratégico, ¿no? Entonces, ese hub estaba destinado a hacer ese tipo de conexiones y que pudiéramos aprovechar también para detonar una serie de proyectos de desarrollo alrededor. Y esto, bueno, pues desgraciadamente no sucedió porque un aeropuerto es un estructurador del desarrollo. Y esto, pues no se tomó en cuenta al finalmente decidir por el Felipe Ángeles, porque tampoco se tomó en cuenta qué es lo que la ciudad necesita, ¿no? Para eso, y bueno, lo digo también con ese conocimiento de causa, para eso tendrían que haberse ido un poquito más al norte, ¿no? Para tener un lugar donde creciera y se desarrollara la industria y hubiese zonas habitacionales suficientes para que crearas un polo de desarrollo que podría haber sido el Valle de Tizayuca. Y al final, pues decidieron ponerlo en la base aérea militar, pues por razones que todavía están muy extrañas, pero bueno, pues no, pero que los resultados ya lo estamos viendo, o sea, no hay gente, no hay vuelos. Por último, la categoría del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sigue sin ser internacional. Bueno, la categoría de internacional se la da el decreto presidencial que la nombra, ¿no? Esa es una potestad de los estados. Ahora, aquí el punto es que para que realmente eso se traduzca en la realidad, tiene que haber vuelos internacionales. Parte del problema que tenemos hoy es que las aerolíneas mexicanas no pueden tener más vuelos hacia Estados Unidos porque estamos en categoría 2, que le llaman, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos vino a hacer una auditoría, como se hace cada 10 años, y encontró que nuestra autoridad aeronáutica pues tenía muchos problemas para garantizar la seguridad de las operaciones.
Y esto en el caso de los Estados Unidos, pues ellos hacen esas auditorías continuamente porque les importa mucho la seguridad por una serie de razones que se entienden, ¿no? Entre otras cosas, pues porque ha sido vulnerable a los ataques terroristas en aviones, ¿no? Entonces, esto lo que hizo es que las aerolíneas mexicanas no puedan tener nuevos vuelos hacia los destinos de Estados Unidos, que dicho sea de paso, el mercado México-Estados Unidos en transporte aéreo es uno de los más grandes del mundo. Entonces, teníamos todo para aprovecharlo, y si hubiera podido aprovechar pues ahí el aeropuerto Felipe Ángeles, pero no es posible porque estamos en categoría 2, ¿no? Y ese es parte de los problemas que tenemos. ¡Qué barbaridad! Se nos acaba el tiempo, Rosario. Muy amena esta plática, muy ilustrativa de lo que ocurrió y pues bueno, a ver qué pasa en el futuro. A lo mejor van a tener que reactivar otra vez Texcoco en algunos años más, pero eso nos va a costar un ojo de la cara a todos los mexicanos. Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Alberto, y a todos los que nos están viendo. Sí, gracias. Hasta aquí la información. Vamos a regresar todavía con algunos